Doctora, a propósito lo quiero llevar a un tema de contingencia que acaba de salir, que no es la primera vez que lo escuchamos. Mire, aquí dicen, retiran anticonceptivo, recalcine por fallas en todos los lotes vigentes. Recomiendan su reemplazo. Sí. Bueno, sí, es una noticia que ha estado contingente con respecto a que sacaron el Marilow, claro. Es un anticonceptivo que es de estradiol con omegestrol, que claro, lo sacaron en forma preventiva al laboratorio porque encontraron alguna disminución de la potencia de algunos de sus compuestos. Ahora, la verdad es que todavía el laboratorio no ha dado como su, digamos, el qué fue lo que pasó, pero lo que nos informa ISP es que fue esto. Esto fue lo que sucedió. Pero la recomendación es a las personas que lo están utilizando que no lo utilicen, en este momento más. Y lo cambien por otro. Exacto. A todos los que tienen los lotes afectados deben utilizar un equivalente, ya que tengan los mismos compuestos, digamos, y no hay ningún problema con que lo puedan reemplazar. Y, por supuesto, usar preservativo 10 días al menos, mientras en el fondo se activa este otro anticonceptivo que le vamos a dejar. Ese punto es bien interesante porque nos cuentan que algunas personas que utilizan este anticonceptivo, ante la posibilidad de cambio, que muchas veces se ha dicho, no sé si será real o no, que si cambias la marca, digamos, puedes tener algunos problemas, algún inconveniente. Si tienen los mismos compuestos, la verdad es que cambiar el laboratorio solamente no es problema. Pero hay que fijarse que tenga la misma composición. Sí, exacto. Ahora, si yo cambio de una pastilla de un compuesto a otro, claro, ahí sí. Pero si son los mismos, distintos laboratorios, no es problema. Pero aquí el problema para las personas que lo utilicen y no alarmar también es que no estaría funcionando como anticonceptivo. No es que le vaya a hacer daño tomarlo. Ah, no, por supuesto. No es un problema de que le vaya a generar un daño, no. Sino que, claro, efectivamente, como dice que el ISP dice que la potencia podría estar un poco disminuida, entonces, claro, es preferible que no lo sigan utilizando. Qué interesante además que se haya hecho una pesquisa de esto. Esto se hace habitualmente. Sí, en general los anticonceptivos, bueno, todos los medicamentos en Chile pasan en el fondo por ISP, en el fondo tiene que ir regulando, ir controlando, que estén adecuadamente, pero claro, varias veces ya nos ha pasado que han habido fallas de los anticonceptivos. Y muchas mujeres embarazadas como consecuencia, lo hemos tenido aquí como caso también en el Buenos Días a Todos. Sí. Doctora, ¿de qué depende los anticonceptivos? Porque se ha fijado que es típico, y me imagino que tú también con Andrés lo has vivido, que de repente a uno hay anticonceptivos que le funcionan muy bien, otros que caen mal, otros que tienen otras consecuencias, que uno se llena de granos, por ejemplo. ¿De qué depende? Si efectivamente hay algunos que no caen bien dependiendo la genética que tengamos. Es que, claro, hay una gran gama de compuestos que tienen los anticonceptivos, ¿ya? Partiendo de que hay unos que son combinados, es decir, tienen estrógeno y progestágeno, por otro lado hay unos que solo tienen progestágeno y no tienen estrógeno, ¿ya? Y por supuesto que generan distintos resultados de acuerdo a lo que yo estoy buscando para la paciente y lo que la paciente obviamente está también solicitando. Ahora, todas las mujeres somos distintas, por lo tanto, todas las mujeres tenemos distinto organismo y, por lo tanto, todas vamos a actuar distinto a las distintas pastillas. Por eso es que yo les digo siempre, no es una receta, en el fondo, de cocina. O sea, yo no le puedo decir, para ti y todas lo mismo. En el fondo, porque muchas veces como a una amiga te dice, oye, a mí me hizo súper bien esta, parte con esta. Y en verdad no, siempre los anticonceptivos debiesen ser evaluados primero por tu gine o por tu matrón o matrona para evaluar en el fondo si primero tú puedes tomar esa pastilla anticonceptiva y segundo, en el fondo recomendarte lo que sea mejor para ti, lo que tú estás buscando. Eso es lo más importante. De hecho, acá veía en redes sociales que le dice, algunas chicas toman anticonceptivos para controlar el acné, que se están pasando como el dato unos a otros. Exacto. Y aquí hay una pregunta respecto a lo que hablábamos previamente. Necesito saber, dice Xiomara, necesito saber, por favor, ¿cuál sería el tratamiento de síntomas con una mujer con histerectomía total? Cariños a todos. Ya, lo que pasa es que, claro, eso hay que ver ahí, bueno, para la gente lo que es la histerectomía total. Sí, la histerectomía total es sacar en el fondo el útero, ¿ya? Es sacar el útero, esto no los ovarios, ¿ya? Solo el útero, ¿ya? Y en el fondo incluido el cuello del útero, que es este, ¿ya? Esto es la vagina, ¿ya? Entonces, eso es la histerectomía total, ¿ya? Pero si esa mujer, por eso te digo, depende mucho, faltan antecedentes, pero si ella es una mujer que está en edad fértil todavía y le sacaron el útero, los ovarios van a seguir funcionando. Por lo tanto, no requiere mayor tratamiento.
Ahora, si es una mujer que ya está en la menopausia, por ejemplo, y en el fondo no tiene, ya sus ovarios no están funcionando, o en la histerectomía le sacaron también los ovarios, ahí va a requerir hormonas, si es que obviamente está, en el fondo, ella tiene no tiene factor de riesgo para no poder utilizarlo, ¿ya? Y ahí en este caso le damos estrógenos, para que ella pueda, en el fondo, sentirse bien, de que los bochornos, del tema del insomnio, de la labilidad emocional, ¿cierto? Sequedad vaginal, disminución de la libido, todo esto que son síntomas de la menopausia. Claro. Y que entonces, si yo, en el fondo, no tengo la función de mis ovarios en ese momento, estrógenos, con estrógenos vamos a poder aliviar, si es que no tiene contraindicación. Aprovechemos que salga nuestro código QR, Eduard, si lo podemos poner en pantalla, haga sus consultas a la doctora. No todos los días uno tiene una ginecóloga a la cual preguntarle, entonces está muy útil también ahí, envíe sus preguntas, porque doctora, en los anticonceptivos, por ejemplo, muchas veces uno dice, no, este anticonceptivo a mí me engorda. ¿Puede ser, es un mito, es realidad que hay anticonceptivos que uno puede engordarle? Mira, en general, lo que muestran los estudios es que un kilo más o menos es lo que te podría aumentar, en el fondo, un anticonceptivo. ¿Ya? ¿Por qué? Por la retención de líquidos, ya de repente puede aumentar ese kilo, ¿ya? Pero así como que te aumente 20 kilos, no. Que eso ha pasado también, que te preguntan, te dicen, pucha, es que yo desde que partí este anticonceptivo yo he aumentado 20 kilos. Y la verdad es que eso no es un efecto esperado, ¿ya? Lo que sí puede pasar, y eso sí se los comento, hay algunos anticonceptivos que pueden aumentar un poco la ansiedad. Y en ese sentido, claro, me va a llevar a lo mejor a comer más. Y eso me va a hacer aumentar de peso, ¿ya? Por un lado, ¿tienen algo que aumenta la ansiedad? ¿Cómo sabe uno si ese Lo que pasa es que hay algunos anticonceptivos que han mostrado que podrían aumentar un poco más la ansiedad, ¿ya? Y eso entonces uno cuando hace la consejería anticonceptiva, si yo veo que esa mujer puede tener un poquito más de riesgo de eso, yo no le voy a recomendar eso, ¿ya? Pero en general, así se me dice, en general, los anticonceptivos no aumentan más de 1 o 2 kilos cuando, digamos, por sí solos. Igual es harto entre 1 y 2 kilos. Nadie quiere engordar 1 o 2 kilos con un anticonceptivo. Ojo ahí, ojo también con lo de los que producen mayor ansiedad. Si uno de los remedios más consumidos en nuestro país son los ansiolíticos. Pero no todos lo aumentan, pero no todos. O sea, por eso te digo, eso sí es que llega a pasar. Si es que pero no es que a todas las mujeres tengan. No es algo frecuente. No es que a todas les pase eso, para nada. Pregúntale acá si básicamente es como si una persona tiene actividad sexual, una mujer, y no quiere necesariamente tomar anticonceptivos, no hay problema si es que lo hace, evitando obviamente el hombre que utiliza algún método de anticoncepción. ¿No hay problemas en su desarrollo? No, ningún problema en su desarrollo. O sea, si una mujer no quiere usar hormonas para, digamos, como anticoncepción, está perfecto, es su decisión, y para ello existen otras formas. O sea, existen métodos naturales, ¿cierto? El método sintotérmico es uno de los mejores. También tenemos métodos de barrera, ¿cierto? Preservativo en los hombres, también tenemos preservativo, condones femeninos, diafragma, ya podemos usar espermicidas, los hombres la vasectomía. Ese que ahora se llama como Mirena, por ejemplo, porque eso es ojo, harto, mucha gente lo está ocupando ahora porque, digámoslo, es un cacho tener la menstruación. Yo no conozco ninguna mujer que le gusta, todas nos cargan, nos sentimos mal, nos hinchamos, andamos incómodas, además que cada uno tiene como su... Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero un desagrado, doctora. ¿Usted recomienda ese tipo de métodos? Porque efectivamente ese también es un método que hay personas que les cae mal, se llenan de granos, se sienten mal, le duele la cabeza. Mira, es un método bastante bueno. Esto se llama métodos de larga duración. ¿Por qué? Porque uno lo instala y dura 8 años. O sea, la duración del DIU, que para los que no lo conocen, deja de menstruar. Es un DIU hormonal, ya que dura hasta 8 años. Es un DIU que es muy seguro porque tiene, de hecho, su eficacia como en el fondo de proteger de una gestación es tal cual como esterilizarse. O sea, es así de efectivo, es muy bueno, ¿ya? Y claro, genera una atrofia del endometrio, es decir, de la capita que uno descama todos los meses, genera que sea tan delgada que no menstruamos. O podemos tener un sangrado, pero muy escaso, así como spotting, que se dice, que es como un sangrado, un manchoncito café, que puede durar varios días. Entonces, claro, es muy cómodo para algunas mujeres que en el fondo no quieren sangrar, otras que de frentón tienen un sangrado muy abundante, con muchos síntomas menstruales. En ellas también es un muy buen método anticonceptivo, ¿ya? Y hay mujeres que en verdad, como, aunque tú no lo creas, muchas que no les gusta no sangrar.
que quieren sangrar, porque necesitan tener esa tranquilidad y seguridad. Me dicen de que todos los meses les llega un sangrado. Yo les digo, bueno, eso da lo mismo, le digo, porque cuando tú estás usando anticonceptivos hormonales, sea cual sea el tipo, ese sangrado que tú tienes no es un sangrado real, no es una menstruación. Es un sangrado por deprivación. O sea, yo dejo de tomar la hormona activa y sangro. Pero eso no es menstruación, porque la menstruación es secundaria a una ovulación. ¿Y en qué va que a unas personas no le cae tan bien? Porque es muy efectivo, ¿eh? Hay gran cantidad de gente que se lo está utilizando porque es muy cómodo, como usted dice, dura 8 años, no hay menstruación. Claro, pero en mi caso yo me llené de granos, por ejemplo, y no me sentí bien, me dolía la cabeza. Sí, mira, lo que pasa es que ese método es un progestágeno puro, es decir, no tiene estrógenos. Entonces, eso hace que en el fondo yo pudiera tener, si yo tengo más tendencia a tener una piel grasa, por ejemplo, podría tener en el fondo este acné, ¿ya? Pero en general yo te diría que las mujeres andan súper bien con estos dispositivos intrauterinos, andan muy bien. Es poca en el fondo, si uno lo selecciona en la mujer y que no tenga estos problemas, andan súper bien. Acá hay una pregunta, yo no sé si la palabra normalidad se podrá aplicar para estos casos, pero básicamente preguntan, ¿a qué edad es normal que una mujer tenga su primera regla? Ya, bueno, en Chile la verdad es que ese valor ha ido, esa edad, perdón, ha ido ahí variando, ya cada vez más, desde más pequeñas las niñas, en general desde los 8 años, ya podrían, 8 o 9 años ya podrían tener su primera menstruación y podría ir hasta, en general, bajo los 15 años. O sea, bajo los 15 años uno todavía se queda en el fondo tranquila de que no tenga una pubertad en el fondo que se esté retrasando. A ver. Interesante ese punto, porque dice, doctora Elizabeth, que esto se ha ido adelantando. Sí. Se sabe el por qué y, aprovecho de contarle al tiro, ¿a qué edad es complicado no tener una primera regla? Claro, pucha, mira, la verdad es que se ha visto que un poco la alimentación, cómo ha ido cambiando, ¿cierto? El desarrollo de las niñas ha ido cada vez más rápido. Mucha hormona. Sí, exacto, se está adelantando en el fondo, digamos, su primera menstruación, y por eso es que también hay hartas mamás que le están como retrasando, les quieren retrasar su primera menstruación usando algunas inyecciones, ya que en el fondo, claro, podría retrasar un poco. Y la edad, ¿cuándo es importante? Bajo los 15 años. ¿Por qué? Porque si no ya estaríamos hablando de una menorrea. Ya en el fondo es que esa mujer no le está llegando su primera menstruación y ahí habría que estudiar qué está pasando, porque su eje en el fondo no se está activando todavía. Pero ahí, claro, hay que estudiar, hay varias cosas que hay que mirar. ¿Es malo que sea tan prematuro como a los 8, 9? ¿Cuál es la edad ideal y si ahí efectivamente usted es partidaria de tratar de retrasarla? Mira, claro, es un tema ya muy de infanto, en el fondo de ginecóloga infanto-juvenil o de los endocrinólogos en general. Ellos ven este tema, principalmente el tema de las pubertad retrasadas, ¿ya? Pero, pucha, en términos generales, la verdad es que yo creo que sobre los 10 años, porque si no, claro, el tema de la 10, 11 años, yo diría más, ojalá retrasarlo lo más posible por un tema de la estatura y todo eso que después se pueden ir como retrasando, en el fondo estancando. Pero hay que ver el riesgo-beneficio también, porque estar inyectando a las niñas desde tan chiquititas puede ser un poco traumático también. Entonces hay que conversarlo bien con su endocrinólogo o con su higiene infantil para ver si es que vale la pena, en el fondo. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tiempo voy a ganar si yo le retraso un poco su primera menstruación? Porque en el fondo, claro, hay ciertas como signos que nos van a ir diciendo, mira, ya va a venir la primera menstruación. Por ejemplo, que es el botón mamario. Cuando ya aparece su botón mamario, yo podría decir, ya queda un par de años para que pueda venir su primera menstruación. Entonces ahí, en el fondo, es cuando la mamá va a consultar con el gine infantil o con el endocrinólogo para ver si vale la pena o si estaría dentro de lo normal y todo eso. Tenemos otra pregunta que nos llegan a través de nuestras redes para la doctora Chong. Dice, tengo una hija de 18 años y aún no le ha llegado la regla, no sé si será normal seguir esperando que le llegue o llevarla al doctor. ¿Será peligroso la ausencia de una regla? Nos dice Mari de Quique. No, de todas maneras tiene que llevarla ya a su gine. O sea, hay que ver por qué no está menstruando. Ya pueden ser desde temas anatómicos, ya hay desde problemas hormonales, o sea, hay que estudiarla, sí o sí. En este caso la niña tiene 18 años, usted decía que ya a los 15 la bandera
debió haberse encendido también. Si a los 15 años a una niña no le ha llegado la regla, es indispensable ir al médico. En términos generales, sí, hay que ir, de todas maneras. O sea, mi recomendación es que vayan siempre, su primera control ginecológico, ojalá fuera siempre cuando ya tiene su primera menstruación, pero si ya tiene 15 años y todavía no ha tenido menstruación ni cambios, digamos, por ejemplo, lo que le decía yo, el botón mamario, o sea, tiene que ir a consultar. Claro, una pregunta que se repite harto es si uno tiene que ir cambiando los anticonceptivos en edad fértil o uno puede utilizar el mismo. Y dentro de esa misma pregunta, porque no sé si es mito o realidad, de repente dicen, no tomes tanto tiempo que te puedes quedar infértil. Ya, son mitos, definitivamente son mitos. Si yo estoy tomando un anticonceptivo desde los 18, por ejemplo, y ese anticonceptivo me hace increíble y yo ya tengo 35, 40 años y no tengo contraindicación de seguir con ese, o sea, puedo seguir con ese sin problema, ¿ya? En los años que yo use el anticonceptivo también no hay problema, no se produce una infertilidad. Yo desde el día que yo dejo el anticonceptivo, 7 días después mi eje se vuelve en el fondo a activar. Salvo algunos anticonceptivos, como por ejemplo el inyectable trimestral. Ese inyectable trimestral ha mostrado que queda como un efecto de depósito, como residual, que podría durar más tiempo, ese efecto de en el fondo no reactivarse el eje. Pero es el único. Todo el resto, 7 días después, yo ya podría ver mi eje activado y embarazarme como cualquier mujer. Tengo otra pregunta acá, dice a través de Twitter, me detectaron SOP, el síndrome de ovario poliquístico, a los 16 años por presentar una menstruación de duración de 15 meses. Luego de 7 años sigo con anticonceptivo Dixi 35 y ausencia de menstruación, pero tengo hemograma de 8,2. ¿El SOP puede provocar una baja alta de glóbulos tanto que provoque una leucemia? Una anemia. Claro, a ver. Es anemia, ¿no? Sí, anemia, yo creo que debe ser anemia. Pero es anemia. Sí, yo creo que debe ser anemia. Ya, o sea, de partida el anticonceptivo que ella está utilizando no es un anticonceptivo, ya hoy en día se está tratando de no utilizar. El Dixi 35. Sí. Yo lo que haría, claro, primero se usa por tiempos muy, muy limitados, si es que es necesario, estrictamente necesario, pero la verdad es que ya se está tratando de dejar por el riesgo tromboembólico que genera ese anticonceptivo porque tiene una cantidad de estrógenos más alta, ¿ya? Pero por lo tanto, no lo debieran recomendar. Exacto. Entonces, la verdad es que si llevas muchos años con ese anticonceptivo, te recomendaría que vayas nuevamente a tu gine para que evalúen el método anticonceptivo que estás utilizando, ¿ya? Y claro, habría que evaluar ahí por qué estás con tantas menstruaciones, o sea, con tanto sangrado que te está llevando a una anemia. Entonces ahí habría que evaluar a lo mejor el método anticonceptivo que sea mejor para ti, porque probablemente el que estás usando no está adecuado, ya no es adecuado porque le está generando un sangrado muy abundante, ya, y también replantear a lo mejor el diagnóstico que le dieron, porque a lo mejor ese diagnóstico que le hicieron a los 15 a lo mejor no estaba correcto. Entonces hay que ver nuevamente si ella realmente tiene síndrome de ovario poliquístico y en ese caso recomendarle el mejor tratamiento. Me preocupa, doctora, que una persona nos diga que está utilizando este anticonceptivo, o sea, lleva mucho tiempo, por lo visto, utilizándolo, Dixi 35, que tenga problemas graves, me parece que por lo que usted señala, y que siga estando disponible en el mercado. Sí, lo que pasa es que sirve para ciertos casos muy específicos y por tiempos muy limitados. Por eso es que es tan importante que, en el fondo, cuando a ti te lo indican, tienes que ir al control. Porque muchas veces les dejan el anticonceptivo y no vuelven a control. Y lo siguen usando por años, años y años. Y por supuesto, en el fondo, porque no sabían en el fondo que ese método anticonceptivo no lo podían usar tanto. O sea, la recomendación Entonces también pasa que de dejan de controlarse, dejan de hacer un seguimiento y de frente también hay gente que en el fondo lo sigue indicando por muchos años. Nos están, doctora, llegando hartas preguntas. Aprovechen nuestro código QR que ahí sale en pantalla para hacer sus consultas a la ginecóloga Elizabeth Chong. Doctora, dice aquí Carolina, mi hija tiene 14 años y su menstruación no le llega todos los meses. Ayer le llegó con molestias y hacía 2 meses que no le llegaba. ¿Es normal o no? Pucha, depende de la primera edad, la edad que le llegó su primera menstruación. Porque como les decía, el primer año post primera menstruación es un año que puede generar mucha irregularidad, o sea, es decir, que llegue sangre, regla, de repente no le llegue en harto tiempo, eso podría pasar el primer año, ¿ya? Ya luego hay ciertos criterios como para poder ver si es irregular o no es irregular. Entonces depende la edad que le llegó su primera menstruación y como les decía, los primeros 8 años desde la primera menstruación puede estar el eje todavía un poco inmaduro, por lo tanto podría tener estas irregularidades. Acá Carolina de Chihuayante pregunta, buenos días,
Mi consulta es ¿qué anticonceptivo es recomendable tomar si tengo problemas de circulación, varices? Ya. Mira, no hay una contraindicación en el fondo absoluta si en el fondo no tiene antecedentes, por ejemplo, de alguna trombosis o de frentón de alguna coagulopatía, de algún problema de la circulación, me refiero, así como, no sé, un síndrome antifosfolípido o una trombofilia. En el fondo, si ella quisiera algo más seguro, en el fondo, claro, podría ser a lo mejor un progestágeno puro, algo que no tenga estrógeno. Y eso podría ser bastante seguro para ella si quiere evitar este riesgo tromboembólico. ¿Qué hace el estrógeno que se ha repetido varias veces que usted dice hay anticonceptivos que no lo tienen, por ejemplo? Sí. No, el estrógeno, por ejemplo, te ayuda a todo el tema de regular, por ejemplo, el tema de la piel, el sebo, bueno, junto con el progestágeno también, pero me ayudan a eso, a tener un control del sangrado también, de estos sangrados periódicos que yo te decía, que por ejemplo los progestágenos puros no lo producen, generan esta irregularidad en el fondo, que hay meses que puede que te llegue, hay meses que no, o que no te llegue nunca la menstruación mientras estés usando, por ejemplo, el progestágeno puro. Esto porque el estrógeno es el que te produce esto de esta como descamación, en el fondo, que el endometrio vaya creciendo y que después que yo dejo de usar el método, como la pastilla activa, descama el endometrio. Como es que es un poco claro, es que es un poco difícil de poder explicar en términos simples, digamos, como para que todas puedan entender, pero en general, claro, el estrógeno me genera esta regularidad del sangrado, como le decía, no menstruación, sino que del sangrado. Mire, aquí tenemos harta pregunta, doctora, como le decía, que está llegando. Dice Lore, hace 4 años dejé las pastillas anticonceptivas luego de haberlas tomado 4 años. Quiero ser mamá. ¿Luego de cuánto tiempo es normal quedar embarazada después de tomar pastillas? Usted no lo cuenta, doctora. A la vuelta a la pausa, vamos y volvemos en el Buenos Días a Todos. Seguimos conversando con la ginecóloga Elizabeth Chong. Vamos y volvemos. Y ahora sí, volvemos con la doctora, entonces, que le habíamos ahí dejado una consulta. Doctora, porque nos están llegando muchas preguntas. Aproveche de hacer todas las preguntas que quiera a través de nuestro código QR a la ginecóloga Elizabeth Chong, ginecóloga de la Clínica Las Condes. Doctora, y habíamos dejado aquí planteado, decía, hace poco, hola, soy Loreto, decía, hace 4 años dejé pastillas anticonceptivas luego de haberlas tomado 4 años. Quiero ser mamá. ¿Luego de cuánto tiempo es normal quedar embarazada después de tomar pastillas? Esto se repite harto. Sí. Bueno, como yo les comentaba, una vez que uno deja los anticonceptivos, ya 7 días después se reactiva el eje, por lo tanto, desde ahí ya podrías quedar, digamos, gestando. Pero lo normal, si tienes bajo los 35 años, 1 año es lo normal que uno pudiese demorar en quedar, en el fondo, embarazada, ¿ya? O sea, la que se embarazó en el mes 1 y la que se embarazó en el mes 11, por ejemplo, no es que una sea más fértil que la otra, sino que en el fondo eso es lo normal que podría demorar, ¿ya? Sobre los 35 años, la verdad es que uno espera 6 meses para ver que, digamos, en forma espontánea, y si es que en forma espontánea 6 meses no logra una gestación, ahí ya en el fondo es recomendable que pueda consultar con algún gine de fertilidad para evaluar en el fondo si hay algún factor. Y eso es sumamente relevante considerando que las generaciones más modernas retrasan justamente el tema de ser mamá, de ser papá, y a veces es muy tarde cuando nos damos cuenta que tenemos algún nivel de infertilidad. Pregunta Melanie, usé el anticonceptivo inyectable trimestral, me causó mucha ansiedad y subí de peso. Me lo saqué hace 3 meses, ya no quiero cuidarme con nada, pero no quiero embarazarme, ¿qué puedo hacer? Bueno, claro, efectivamente esa inyección que es la trimestral es una de las que puede producir este aumento de la ansiedad, mayor retención de líquido, entonces claro, podría haber generado este aumento de peso, ¿ya? Y efectivamente yo les decía que también genera un efecto residual ya después de que uno lo deja de utilizar. Pucha, depende mucho de, hay que recabar más datos, ver si puede usar, digamos, por ejemplo, estrógeno, si no puede usar estrógeno, si solo puede seguir con algún método de progestágeno como el que estaba usando, pero a lo mejor ofrecerle otra vía, a lo mejor dispositivo, a lo mejor un implante. Habría que evaluar ahí con ella, en el fondo, conversar qué es lo que ella está buscando, y si no quiere usar algo hormonal, a lo mejor algo más natural, ahí habría que conversar, en el fondo, con una consejería personal. Pero opciones hay, ¿tienes preguntas? Pero hay varias opciones. Tengo muchas preguntas que nos están llegando a través de nuestro código QR, siga enviándolas. Dice Mane, hace poco salió un estudio sobre que las personas que toman anticonceptivos desde la adolescencia son más propensas a tener depresión en la edad adulta. ¿Depende del anticonceptivo? ¿Cuál sería el anticonceptivo menos invasivo? Y si es que esto es real, doctora.
Bueno, hay algunas mujeres que efectivamente pueden ver una baja de su ánimo, sí, usando algunos anticonceptivos. Pero claro, ahí habría que evaluar si es el anticonceptivo, si hay otros factores que podrían estar influyendo en que ella pudiera tener estos síntomas. Entonces, la verdad es que hay que hacer como una evaluación general y en este caso, claro, habría que ir probando, viendo con qué anticonceptivo fue lo que le pasó, digamos, esto, y evaluar otros que a lo mejor pudiera tener mejor resultado y no tener esta digamos, alteración del ánimo. Acá otra pregunta a través del Instagram dice: hola, disculpe que le hable por acá, dice, quería consultar que tengo una hija de 13, su regla llegó el 13 de mayo por primera vez y ella está en proceso de transición y en el consultorio le dieron levonorgestrel por 3 meses para que no le llegue la regla, lleva más de un mes tomando y le ha llegado por más de 15 días con intervalo de un día. Mi pregunta es si es normal que pase eso y si hay algún riesgo para ella al tomar ese medicamento. Bueno, ese anticonceptivo efectivamente es, como les comenté, es un progestágeno puro, por lo tanto genera irregularidad de sangrado. O sea, puede generar que no le llegue el sangrado mientras use ese anticonceptivo o que le llegue, pero así como manchones, varios días, 15, 20 días, están manchando constantemente. Así que sí, es algo que podría suceder, habría que ver la cuantía de ese sangrado y evaluar por qué le están dejando en el fondo esos anticonceptivos o ese medicamento. Habría que ir evaluando también ahí caso a caso para ver si es necesario que lo use, a lo mejor no. Entonces ahí habría que ver por qué se lo dejaron. El levonorgestrel es el componente de la píldora del día después, ¿no? Sí, pero también se usa, según la cantidad, la dosis, se puede usar como método anticonceptivo. Perfecto. En pastillas. Sí. Obvio. Doctora, muy interesante la pregunta que viene a continuación, que dice: ¿qué debo hacer si mi hija de 22 años, que solo le ha llegado su periodo en 3 oportunidades desde los 11 años y tiene ovario poliquístico, con todos los síntomas que usted dio? Claro, tiene que ir a consultar entonces porque efectivamente su endometrio puede estar engrosándose si está teniendo, imagínense, 3 ciclos. ¿Desde cuántos años? No sé si está usando algún anticonceptivo a lo mejor, porque a lo mejor también puede que esté ya con algún tratamiento y eso le esté generando que no tenga sangrados. La verdad es que ahí habría que indagar más también, pero si ella no está con ningún anticonceptivo y está teniendo 3 ciclos en tantos años, por supuesto que tiene que ir a su gine para que la puedan evaluar y darle una consejería, un tratamiento, ya hacerle consejería sobre cambios de estilo de vida, ¿cierto? Ver si hay alguna patología que tenga aparte, descartar que no sea también siempre un síndrome ovario poliquístico, puede haber otras cosas. Pero también. el ovario poliquístico Sí. puede ser que no te llegue la regla prácticamente. Sí, por supuesto, porque genera una ovulación y una irregularidad de sangrado, o sea, ciclos muy largos. Pero claro, es mucho, o sea, lo que ya no ha tenido sangrado, ha tenido 3 ciclos desde los 14, dijo. Desde los 11, desde los 11. Y más encima, decía, cumple con todos los datos que usted dio de ovario poliquístico. No, debe ir a su gine para consultar y ahí dejarle un tratamiento. Ahí debiera ser un tratamiento, Totalmente. más que este cambio de vida que usted decía, hacer deporte y alimentos saludables. Exacto. Aparte de eso, habría que adicionar probablemente algún anticonceptivo que le permita descamar su endometrio, porque si no, su endometrio se está engrosando y eso puede aumentar el riesgo, como le decías, de cáncer de endometrio. Mariela, 38 años desde Antofagasta, dice, perdón la pregunta, pero nunca he sabido cuánto es lo habitual o normal de un flujo en una regla. Qué buena pregunta esa. Sí, eso también, la verdad es que es un tema en general, es difícil cuantificarla, porque nadie anda midiendo en el fondo cuánta menstruación tiene. Ya en general se consideraba siempre como mayor a 80 ml, pero ¿cómo saber cuánto es 80 pero ml? De repente, no, pero es típico, doctora, de repente que hay personas que tienen un flujo que casi que, Exacto. Perdón la expresión, pero casi que un pañal y no una toallita higiénica, y así todo es muy desagradable. Exacto. De hecho, hoy en día se ha considerado eso, como que en el fondo que una mujer, ¿cómo saber si es un sangrado abundante? En el fondo es sentir que ese sangrado, o sea, que para la percepción de esa mujer sea un sangrado abundante, es decir, que por ejemplo, que se traspasa la ropa, ¿cierto? Que usa toallas, por ejemplo, nocturnas, más, por ejemplo, pañales. Hay mujeres que usan pañales porque no le alcanza con una toalla higiénica, por ejemplo. Y ahí en ese caso, por ejemplo... O doble nocturna. Exacto. Cualquier cosa. Por ejemplo, el uso de la copita menstrual es muy útil para poder cuantificar. Porque ahí yo puedo saber. ¿Cuál es la copita? La copita menstrual es una... A ver, no tengo ahora aquí una para mostrar, pero es una copita que se coloca dentro de la vagina. Y queda ahí
entonces va recolectando. Lo escuché sangrado. otra vez. Sí, lo habían muy escuchado buena. otro día, que tenemos aquí varias estudiantes que llegaron, principalmente mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿La habían ¿Cómo escuchado la copita menstrual? Sí. Sí. Parece que está muy común. Está muy, ¿Usted la muy recomienda? Totalmente. La copita menstrual es maravillosa, es súper cómoda. Deja de ser un tema la menstruación, porque eso es lo que tiene que pasar, dejar de ser un tema la menstruación. La menstruación tenemos que normalizarla y tenemos que poder vivir con ella y hacer todo. Esa y no es la copita, esa es la copita menstrual. Entonces, es además ecológica, porque la podemos usar durante muchos años, reutilizable, así que totalmente recomendada para aquellas mujeres que quieran probar Ahora, algo más cómodo. Ya que estamos hablando de la cantidad del flujo, Sí. si es muy poco, si la persona siente que es muy poco, ¿es preocupante? ¿O, Mira, o va a depender de cada persona? Sí, en general lo mínimo que debiese durar una menstruación debiese ser 2 días, ¿ya? Entonces, 2 días. Esto estamos hablando máximo? sin anticonceptivos. 8 días, sin anticonceptivos. Ojo, estoy hablando sin anticonceptivos, porque puede ser que con el anticonceptivo no me llegue la menstruación, por ejemplo. Puedo no tener sangrado Claro. con el anticonceptivo. Entonces estamos hablando en un ciclo de mujeres que no estén usando anticonceptivo. Lo normal debiese ser 2 a 8 días. ¿Y qué pasa? Porque es bien común también esto, doctora, que de repente hay personas que tienen el flujo de estos 8 días y después sigue en Goteando. menor cantidad. ¿Eso es Sí. normal? Sí, ahí hay que evaluar por qué queda este sangrado como intermenstrual o goteo, como spotting, en el fondo este sangrado café como por varios días. Habría que ver en el fondo por qué está generando este sangrado, y hay veces que, claro, varias mujeres tienen este tipo de sangrado y no hay ninguna, digamos, se hace estudio todo y no hay nada más. Acá tengo más preguntas. Leticia, hartas preguntas que no llegan. Ahí está el código QR. Ahí está el código QR para que lo escaneen y nos puedan hacer las preguntas. Si alguien del público acá tiene alguna pregunta, también sería bienvenida. Aprovechen, chiquilla, la ginecóloga. Leticia dice: hola, buenos días. Mi nombre es Leticia de Linares. Por favor, necesito que me ayuden. Tenía 26 años cuando empecé a tomar pastillas Anulet, recetado por la matrona en el consultorio. Eso fue el 2010. Pero desde ahí la menstruación empezó a disminuir. Ya hace como 10 años que no me llega la regla. La matrona me dijo que era normal, pero quiero saber si es así o no. Ojalá lean mi situación, nos dice Leticia. Ya, bueno, sí, ese uno de los objetivos del anticonceptivo es poder bajar la cantidad del sangrado, la duración y los dolores. Eso es como uno de los objetivos, ¿ya? Por lo tanto, sí, podría ser o sea, es normal que en el fondo estemos teniendo un flujo menor, tanto en duración como en tiempo, o sea, en duración, perdón, y en cantidad. Ahora, que no tenga sangrado, también en algunas mujeres caen en amenorrea, en el fondo sin menstruación, con el uso de algunos anticonceptivos. Entonces también podría pasar, ¿ya? Pero igual, claro, si ella quiere indagar y ver si es que no hay otro problema adicional, sería bueno también que obviamente pueda consultar En segunda opinión, ¿no? y ver qué puede estar sucediendo. Más preguntas tenemos que nos están llegando gracias a nuestro código QR. Sáquele provecho aquí a la ginecóloga, que uno no todos los días puede llegar y hacer consulta que es como telemática para ustedes, claro. Dice así: buen día, soy Alejandra, una pregunta a la doctora. Me inyecto la mesigina todos los meses, para que ahí nos explique lo que es. Sí. Llevo 9 meses sin regla, no estoy embarazada, me he hecho los exámenes. La matrona dijo que es normal que tenga ese efecto, pero no me había pasado antes, ¿es cierto? Sí, bueno, la inyección que nombraste es una inyección de anticonceptivos combinados, es decir, tiene estrógenos y tiene progestágeno, ¿ya? Y es mensual. Y sí, hay mujeres que pueden tener ausencia de sangrado mientras estén con esa inyección. En el fondo, todo el anticonceptivo nos podría generar una amenorrea, es decir, no tener sangrado, nos podría pasar. Claro. Pero claro, si uno ya lleva tanto tiempo y a lo mejor quiere ver que no hay otra causa, claro, sería bueno a lo mejor estudiar más profundamente, pero eso puede pasar, es un efecto que puede suceder, totalmente. Carolina pregunta: hola, buenos días, tengo una consulta de 10 años con el anticonceptivo DIU y quiero tener un bebé, el dispositivo intrauterino, quiero tener un bebé. Va a ser 1 año desde que lo saqué. ¿Qué podría estar afectando? ¿Influye el sobrepeso? Pregunta Carolina. Bueno, claro, el dispositivo intrauterino, bueno, no sé si estabas usando el medicado o el de cobre, pero claro, efectivamente con cualquiera de los dos, si tú ya si ya lo sacaste al año, ya deberías tener tener un embarazo. Y si eso no ha pasado, entonces tienes que ir a un gine de fertilidad para evaluar qué es lo que está sucediendo. A lo mejor hay otros factores que están influyendo, hay otros problemas en no que esté, digamos, no sé, en los ovarios, en las trompas. Hay que evaluar ahí qué es lo que está pasando, como también podría ser
digamos, la pareja, podrían ser los espermios. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, no siempre solo la mujer, también hay que ver en el hombre. Y por supuesto que si digamos, el peso y todas esas cosas, la falta de ejercicio, una alimentación no sana, el fumar, el tomar alcohol, puede también disminuir obviamente la fertilidad. Entendemos que si la persona quiere entrar en proceso para poder ser padre, que vaya de inmediato a ver ambos, ¿no? Sí. Ambos, hombres también, ojo. ¿No? ¿Sí? No siempre la esto mujer. es de dos. Y segundo, que una vez pasado un año sin ningún tipo de protección no lo han logrado, también es prudente que vayan al médico para establecer qué es lo que está pasando con su organismo. Y lo otro que también es importante es ver el tema de la frecuencia, porque también hay veces que dicen, llevo un año intentando, pero, no sé, una vez al mes tienen relaciones sexuales. Claro. También hay que ver eso, porque obviamente hay que justo apuntarle en el fondo al momento que se produce la ovulación, porque si no... Tuve relaciones sexuales en un momento donde no hubo ovulación y fue una vez al mes, puede pasar que también es porque no estamos cubriendo todas las posibilidades. Oye, y dicen que tiene más potencia cuando se aguanta unos días y en esos días de fertilidad le meten Wendy, así que también son datitos que la doctora después nos puede dar. Doctora, a propósito del tema de la infertilidad, porque también uno escucha harto y en general todos tenemos personas y conocidos, tú también, amigo, puedes hablar con mucha propiedad de este tema, pero es muy común que uno escucha, oye, me hicieron una cantidad de hormonas, me siento mal, bueno, todo lo que conlleva tratar de tener una guagua que no se puede y de repente son demasiados los casos que uno escucha que dije, ¿sabéis qué más? Ya, no pude. Chao, nos relajamos, nos vamos para la casa y se quedan embarazadas. Sí, pasa bastante, la verdad. Es un tema bastante sensible, el tema de la infertilidad, y ahí también es súper importante y hay un llamado a que también seamos súper cuidadosos y delicados en lo que hablamos y lo que decimos muchas veces, porque muchas veces estamos preguntando, bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? Ya, claro, oye, si estáis tan cosa, te va a pasar, bla, bla, bla. Y la verdad es que, oye, nadie sabe lo que está pasando esa persona, ¿ya? A lo mejor ellos llevan intentando muchas veces ya y no han podido, y qué difícil es poder responder una pregunta así. Y por otro lado también muchas veces a lo mejor no quieren tener hijos y eso en el fondo no tenemos por qué nosotros opinar o meternos en eso, ¿ya? Entonces, claro, y pasa que, claro, muchas veces están en tratamientos tras tratamiento, y después cuando ya dicen, ¿saben qué? No más, quedan gestando. Y sí pasa, y la verdad es que muchas veces no nos explicamos nosotros muy bien también por qué pasa. Porque también eso que te dicen, no, es que tienes que relajarte, es que tienes que irte al Caribe para que te relajes y puedas gestar. La verdad es que eso tampoco es una recomendación que uno le tenga que decir, oye, ya, relájate, toma tu cupete y listo. No, tampoco. Porque no, muchas veces son otros los factores. Entonces tampoco, la verdad, no sabemos mucho tampoco nosotros por qué muchas veces pasa eso. Escuché alguna vez a un especialista en esa materia decir, si fuera por relajarse no habría embarazos en una violación, por ejemplo. Tal cual. Y sin embargo, eso o no sí deseados, porque muchas veces, ¿cuántas veces están estresados? Que le dicen, no, yo no quiero embarazarme, y se embarazan fácilmente. Tengo una pregunta acá a través de las redes sociales, pero entiendo que en el público también tenemos una pregunta. Están ahí, chiquillas. Taily tiene pregunta y que justo tuvimos visitas aquí en el estudio. Díganos, Taily. Hola, mi nombre es Dailybet y yo tengo una pregunta. Esa sería, si es normal que mi regla llegue como 2 veces seguidas y después dure 2 o 3 meses sin ella. Oh, buena pregunta. ¿Y estás con algún método anticonceptivo? No tengo ninguno. Ya, entonces claro, ahí tienes que estudiar porque no debieses tener menstruaciones 2 veces al mes, digamos, y que después pase tanto tiempo y nuevamente no tengas. O sea, ahí habría que evaluar, por ejemplo, qué pasa con el tema del hiperandrogenismo, por ejemplo, lo que hablábamos del aumento de las hormonas, a lo mejor masculinas, del laboratorio o digamos, del examen físico, ver el tema del ovario y ahí ver en el fondo, a lo mejor puede ser hasta un síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, que acuérdate que pueden ser ciclos muy cortos o ciclos muy largos. Entonces ahí habría que evaluar más profundamente. Perfecto. Buena pregunta. Bueno, y que consultar. Vaya a consultar a un médico. Tienes que consultar. Una mujer joven tiene que consultar esto. Tengo otra pregunta acá. Tengo una sobrina de 12 años, esto a través del Instagram. Tengo una sobrina de 12 años que tiene púrpura y su menstruación le dura una semana, pero sangra abundante a pesar que toma Espercil. ¿Será hora de que ella empiece a tomar hormonas? Bueno, sí, porque ella ahí tiene un trastorno de la coagulación, entonces efectivamente va a tener sangrados más abundantes, ¿ya? Entonces sí, ahí habría que evaluar, porque si, claro, está teniendo, por ejemplo, una anemia por estos sangrados tan abundantes, sería prudente probablemente usar algo para que ella pueda disminuir sus sangrados, si no va a vivir en anemia.
Claro, que te puede dar anemia, efectivamente, Claro, sí. efectivamente. Tenemos a Isidora también en el público que quiere hacer una pregunta para que la escuchemos y la vemos aquí, Isidora. Hola. Hola. Mi pregunta es, con respecto a la copita menstrual, ¿cuánto tiempo puedo utilizarla? Ya. Bueno, la copita menstrual, la recomendación es que ojalá no más de 12 horas. No más de 12 horas, que la podamos sacar, obviamente por un tema de higiene, ¿cierto? Porque también se puede llenar, y entonces 12 horas, eso es lo recomendado. Y eso, perdón, se saca Se saca. y se reutiliza. Sí, después yo lo lavo nuevamente con solo agüita Claro. y me la puedo volver a colocar. Y después de cada uso, de cada ciclo, digamos, de cada menstruación, la tengo que esterilizar para el nuevo uso, después de un nuevo ciclo. Hola, tengo 27 años, tengo una hija y me estaba cuidando con la inyección Sayana. ¿Está bien, Sayana? Sí. Me puse la última dosis en noviembre del 2022 y cubría hasta febrero del 2023. Desde ahí no tomo nada, aún no me llega la regla hasta la fecha. ¿Cuánto demoraré para poder embarazarme? Engordé mucho también con esa inyección, nos dice Darling. Sí. Bueno, la inyección trimestral, como les decía, tiene un efecto residual, ¿ya? Por lo tanto, podría quedar varios meses después, desde la fecha en que ya, en fondo, debiese haber usado nuevamente otra inyección, puede generar un sangrado, o sea, una amenorrea un poco más prolongada, ¿ya? También es importante ver ahí otros antecedentes, ver a lo mejor si ella está lactando, por ejemplo, si está con lactancia, porque si ella está con lactancia también podría generar estos sangrados irregulares, es decir, veces que no tenga menstruación. Entonces hay que indagar también otros datos, pero claro, podría pasar que el Sayana pudiera generar una amenorrea más prolongada. Me sorprendió, doctora. Yo pensé que cuando uno estaba en etapa de lactancia, que a mí nunca me ha pasado, yo pensé que uno no tenía menstruaciones. No, uno puede ya, ¿Puede después tener? de los 6 meses, a ver, los primeros 6 meses en general, si uno está en lactancia exclusiva, es decir, no está usando ningún otro tipo de fórmulas, por ejemplo, lo más probable es que los primeros 6 meses no tengas sangrado. Pero ya después de los 6 meses en adelante, uno ya podría empezar a tener sus ciclos, ¿sí?, ovulatorios, empezar a tener menstruación, como podría pasar también que no tuviera menstruación por todo el tiempo que yo esté en lactancia. Por eso es que cuando uno está con lactancia, la verdad es que uno puede tener menstruación, puede no tener menstruación, y el no tener menstruación no significa que no esté ovulando. Ojo. Es que esto, ya, aprovechemos que estamos en la lactancia, que es súper importante, porque yo por lo menos soy bien confiada de la lactancia como anticonceptivo y he conocido muchos casos que igual las personas se quedan embarazadas. Sí, el método de la amenorrea de la lactancia solo aplica los primeros 6 meses. A ver, traduzcamos eso. Ya, no es para todos, no es para toda la edad. Pero traduzca, menorrea, lactancia, para que todos sepamos de lo que hablamos. El método que se llama amenorrea de la lactancia significa tener bajo 6 meses. La guagua tiene que tener bajo 6 meses. Tiene que estar en lactancia materna exclusiva, es decir, tiene que estar dando lactancia libre demanda. Sin relleno. Sin ninguna otra cosa, exacto. Y tercero, donde esa mujer no puede estar menstruando, porque si esa mujer ya ha tenido sangrados, ya no sirve el método de amenorrea de la lactancia. Pero eso es los primeros 6 meses, ojo, después ya no. Ya no me funciona. Tenemos nuestro público que es de AYEP, de Relaciones Públicas. Muchas gracias, chiquillas, que quieren hacer sus preguntas. ¿A quién tenemos leído ahí? Daniela, haga su pregunta. Tengo una pregunta. Teniendo en cuenta factores como el estrés, ¿qué me puede recomendar usted para poder hacer bajar la regla? Porque de repente siento que está estrechamente ligado a la salud mental, que no me baja. Buena pregunta. Sí, bueno, es verdad que el estrés hace que uno no tenga sabes que hay estas preguntas vinculadas a lo que el nos dice estrés ella. de todas maneras puede generar que no tenga mi menstruación, porque en el fondo es como que se bloquea el eje, ¿ya? Entonces sí, habría, pero yo antes que eso también indagaría otras causas. O sea, no solo me cerraría con que estoy estresada y que por eso no me llega la menstruación. Yo vería también, descartaría otras causas en el fondo de que por qué no estoy teniendo mi menstruación, y si ya descarto todo y en el fondo me quedo con que es eso, obviamente tienes que ir con algún profesional de la salud mental para que puedas evaluar esto. El estrés se ha convertido como el chivo expiatorio de muchas cosas, Sí. lo que no significa que no tenga incidencia, Tal pero cual. tampoco No es todo. podría estar ocultando No otra lo es cosa. todo. Dice, Tal hola, cual. buen día. Hace 11 años tuve mi tercer hijo. Me hice una ligadura de trompas y desde ahí mis reglas son abundantes. Sí, bueno, eso también, la ligadura, bueno, el tener la ligadura en el fondo de las trompas, claro, no voy a tener mis sangrados normales, regulares, frecuentes, ¿ya? Y claro, muchas veces pasa que antes yo estaba usando, no sé, pues ya digamos que desde los 15 años estuve usando anticonceptivos, ¿cierto? Y entonces mi sangrado era
poquito, duraba poquito, todo bien. Y después ya me embaracé, después tuve mis hijos y dije, ya no quiero tener más hijos, me voy a hacerme la ligadura de trompas, y después dicen, chuta, tengo un sangrado muy abundante. Y claro, a lo mejor no es que sea tan abundante, sino que su sangrado que sería sin anticonceptivo. Lo que pasa es que muchas veces no nos conocemos, no conocemos nuestro cuerpo, no sabemos cómo funciona normalmente nuestra menstruación, porque siempre hemos estado, por ejemplo, con anticonceptivos. Claro. Entonces puede ser eso una causa, pero también puede ser que efectivamente puedas tener sangrados más abundantes, y ahí también obviamente hay que indagar y ver qué puede estar pasando, porque hay veces que hay patologías del útero, ¿cierto?, que puedan generar un sangrado más abundante. Oiga, doctora, ¿qué quiere que le diga? El aplauso, chiquilla. Ustedes también que le aprovecharon de sacar el punto en su casa. Gracias al código QR. Muchas gracias porque tanta pregunta indispensable para nosotras. Súper clarita para explicar a la doctora Chon, que eso siempre es muy útil. Que muchas gracias a ustedes. Son las 11:45 ya. Sí, 11:45. Como pasó la mañana. Este día jueves 29. Y se nos pasó volando el mes y todo. Siempre. Así que Leo Castillo está listo ahora o ya después de la vamos pausa? a ir con él en instantes. Pero ¿sí? antes, pequeña pausa. Mira, perfecto. vamos y volvemos. Ya volvemos.